Listo. Estamos de vuelta, entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de ciencias sociales el día de hoy. Muchachos, recuerden, yo veo que hay personas incluso inconformes de pronto con alguna explicación. Recuerdo, yo tampoco soy la Biblia ni me las sé todas, entonces de pronto si en algún momento cometo algún error, no se preocupen, que igual para eso están ustedes, ¿no? Listo, entonces vamos a empezar con el proceso de independencia en América Latina, continuando con nuestra parte de historia, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio. Listo, entonces en primer momento tenemos ahí el proceso de independencia en América Latina. Es un proceso muy importante, asimismo también es muy complejo dentro de la comprensión de nuestra organización histórica, política, cultural, económica y demás. Es decir, nos vamos a remitir al momento de la creación de nuestro Estado Nacional. Es decir, y también de nuestro estado, del Estado-Nación en todo lo que se conoce como la América Latina. Entonces, hago la aclaración de que es América Latina y no toda América, ¿sí? Porque es que hablar de toda América implicaría hablar de unos procesos, de distintos procesos de independencia. Obviamente en América Latina no todos los procesos son iguales, pero pues sí tienen una característica particular que hace más fácil la explicación. Entonces después, de pronto más adelante, podemos trabajar una parte de los otros procesos de independencia, ¿vale? Listo, entonces ahí en la foto tenemos Bolívar y San Martín. Simón Bolívar y José de San Martín, reunión en Guayaquil, año de 1822. Se supone que son los dos grandes hitos históricos y militares de la independencia, principalmente en Sudamérica. ¿Cierto? Vemos el papel que jugó Simón Bolívar en la independencia del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Perú. Y por el otro lado tenemos la parte de José de San Martín, que es muy importante también en la parte del Virreinato de La Plata y el Virreinato del Perú también una parte. Entonces en sus procesos de campañas libertadores, Bolívar y San Martín se encuentran en la ciudad de Guayaquil en el año 1822. Entonces, esa imagen es un elemento visual muy importante porque representa aquello de la unidad latinoamericana, y más que latinoamericana, suramericana. Entonces ahí ustedes pueden ver prácticamente entre esos dos sujetos se resume toda la historia de la independencia de Suramérica. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la independencia. Proceso político y militar que desde 1808 hasta 1826 afectó a casi la totalidad de los territorios americanos gobernados por España. ¿Sí? Entonces vamos a centrar principalmente en la independencia de las colonias españolas, cuyo resultado fue la separación respecto de esta de la inmensa mayoría de las divisiones administrativas de carácter colonial, que habían estado bajo el dominio de los monarcas españoles desde finales del siglo XV, y el acceso a la independencia de esta gran parte de los estados de Latinoamérica. Entonces, aquí hace referencia a Latinoamérica, principalmente hace referencia a la América que tiene como antecedente cultural la Europa Latina. Entonces, esto se asocia mucho a hablar lenguas romance derivadas del latín y a la cultura católica. Entonces, por eso se denomina América Latina, ¿vale? Ahí ustedes pueden ver en el mapa cómo los actuales territorios tienen su fecha de independencia. Obviamente en ese momento de la independencia los territorios no estaban divididos de esa manera, pero entonces es una relación presente-pasado, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver ahí cómo a principios del siglo XIX es cuando se desata toda esta ola de independencias en estos territorios de la América Española, que evidentemente es la mayoría del territorio. Brasil, que es como la parte de Portugal, atraviesa un proceso que es muy distinto, pero está asociado a los mismos contextos históricos mundiales, o bueno, más que todos continentales, que están sucediendo en Europa. ¿Listo? Entonces ahí continuamos. Esta imagen es para volver a aclarar el concepto de lo que es América, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver esta caricatura para que por favor la miren y de pronto se deleiten con la calidad de esa imagen, porque comprender América, no podemos comprender la historia de América desde una sola lógica, ¿cierto? Hay que entender sus divisiones culturales, políticas,
históricas que configuran cada contexto en América. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo en Estados Unidos y en Europa, en el resto del mundo, incluso los norteamericanos son llamados americanos, ¿cierto? ¿Cómo es la nacionalidad con la que se escribe a la nación Estados Unidos? Americano, ¿cierto? Y pues es que América es el resto. Entonces ahí ustedes tienen esa caricatura para darse cuenta que es que América somos todos. Pero entonces yo por eso en el título pongo América Latina, ¿cierto? No me estoy no estoy aquí votando línea panamericana ni nada, no, estoy votando solo América Latina. Y eso es un elemento que es muy importante dentro de la cultura, de reconocernos a nosotros mismos como nuestra propia cultura y no dejarnos contaminar de todo aquello que se asume como americano, cuando nosotros mismos podemos crear nuestra propia identidad. ¿Sí? O sea, si quiere entender lo que le estoy diciendo, vaya ahorita cuando se termine, abra otra pestaña en YouTube y vea Latinoamérica de Calle 13, a eso me refiero. ¿Listo? Entonces ahí ve la contradicción entre aquel personaje indígena y el Capitán América. Que cuando después de haber hecho la misma reflexión que yo les estoy pidiendo a ustedes, él ya se reconoció como parte de otra identidad, entonces ya no es Capitán América, sino el Capitán Estados Unidos. ¿Listo? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros hacemos parte de esa América. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, aquí viene el meme. Este meme nos está explicando el contexto europeo que permite o que facilita la situación de la independencia en América Latina. En América Latina. ¿Listo? Entonces ahí ustedes para que por favor la miren y se ilustren con ese elemento. Ahorita la explicamos por si de pronto hay alguien que no la entiende. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia el meme? El meme está haciendo referencia exactamente al momento en el cual Napoleón Bonaparte, como emperador francés, invade España con el propósito de invadir Portugal, ¿cierto? Entonces, España en este contexto histórico, estamos hablando posterior a la Revolución Francesa, que vimos la parte anterior, que vimos cómo ese proceso revolucionario conlleva a que Napoleón se hace con el poder en Francia y quiere exportar la Revolución Francesa a todo el continente europeo. Para ello, su principal enemigo, ¿quién va a ser? Inglaterra. Por relaciones de sistema de alianzas, España se asume como aliado francés, mientras que Portugal se asume como aliado inglés. Entonces, como ven ustedes ahí en el meme en la conversación, Napoleón le pide permiso al rey de España, Fernando VII, atravesar el territorio. Ubíquense por favor en un mapa, se me pasó colocarlo. O sea, usted para cruzar a Portugal desde Francia, pues obviamente necesita atravesar España. Entonces pide permiso, entre comillas, para atravesar España e invadir Portugal y de ahí sí poder saltar a una invasión de Inglaterra. Pero en ese proceso de atravesar España, pues Napoleón y las tropas napoleónicas pues deciden invadir España también, a pesar de que se asumían como aliados. Entonces ustedes pueden ver ahí como pregunta Fernando, pues para invadir Portugal, ¿no? Sí, Portugal. Y abajo tenemos el cuadro pintado por Goya, Fusilamientos del 3 de mayo, que es como los españoles ejercen resistencia contra las fuerzas napoleónicas. Pero entonces, ¿qué sucede? La fuerza napoleónica logra capturar al rey, lo pone preso. Napoleón pone a su hermano como rey de España y esto es lo que desata la inestabilidad política en toda España y las colonias. ¿Qué sucede? En América Latina se va a empezar a decir, no, nosotros somos súbditos del rey Fernando, no somos súbditos del invasor francés. Entonces se empiezan a generar todas estas dinámicas de no reconocer al nuevo rey de España, que de hecho no es ni siquiera español, es francés, es el hermano de Napoleón, se llama José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas por lo borrachín que era, pero ese es el rey, ¿cierto? Entonces en las colonias, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a desconocer a ese rey, a ese impostor, a ese usurpador y empiezan a crearse juntas de gobierno que se supone dentro de la lógica de la soberanía, que la soberanía recae en el rey, pero cuando no está el rey la soberanía se revierte al pueblo. Quiere decir que el pueblo tiene la capacidad de ejercer la soberanía en ausencia del rey y para ello empiezan a crear juntas de gobierno. Entonces
por ejemplo, lo que sucedió, lo que se conmemora el 20 de julio de 1810, no es una independencia propiamente hablando, es cuando se crea la Junta de Gobierno de Santa Fe, ¿sí? O sea, de la ciudad de lo que es actualmente Bogotá, se crea la Junta de Gobierno. Ustedes pueden mirar incluso el acta de independencia, en la cual se le jura lealtad al rey Fernando VII, desconociendo al rey francés, pero eso como tal no es una independencia, simplemente nos vamos a administrar nosotros mientras el rey no está. Incluso se denomina y se llama al rey Fernando como el deseado. Entonces nosotros en esta Junta de Gobierno le vamos a salvaguardar la soberanía al rey mientras él vuelve, ¿cierto? Entonces ya otras fuentes históricas y bibliográficas van a decir que esa era la excusa porque sabían o creían que jamás iba a volver, que lo más seguro es que era que Napoleón asesinara al rey. Pero pues después miraremos qué fue lo que sucedió. ¿Listo? Aquí vemos el contexto de lo que sucedió con Brasil. ¿Por qué? Porque como el objetivo de Napoleón era atravesar España para invadir Portugal, ¿cierto? Pero no es lo mismo el tiempo que usted se gasta atravesando que invadiendo España. Obviamente se demoró más tiempo. En ese tiempo que se demora, el rey de Portugal, pues obviamente alcanzó a advertir lo que iba a pasar, porque pues ya vio que estaba sucediendo en España y que estaban invadiendo España y que venían por él. Entonces él simplemente huyó con toda la corte real de Portugal y se fueron para Brasil a esconderse en Río de Janeiro. Entonces trasladaron la sede del imperio portugués a Río de Janeiro, y entonces por eso no hubo una inestabilidad política en ese momento en Brasil, porque simplemente el rey seguía ejerciendo sus funciones de soberano, solo que ya no es de Lisboa, sino que es de Río de Janeiro. Entonces por eso el proceso y la dinámica de la independencia del Brasil es completamente distinta, por este hecho que describe aquí el meme. Listo, muchachos, por favor les voy a pedir que si tienen otros temas de qué hablar, los hablen por ahí en otra sala de chat, porque de pronto si hay gente interesada en preguntar o hacer comentarios de la clase, pues ustedes me están echando para atrás las cosas que de pronto sí son relacionadas a lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, hay más salas de chat, por favor. Entonces, el origen de los procesos de independencia se generan en unos movimientos sociales. Entonces los movimientos sociales que se generan a partir del siglo XVIII. Entonces tenemos la comparación entre las colonias hispanoamericanas y las colonias inglesas, ¿cierto? Entonces vemos, sus causas cuáles fueron. Por el lado hispanoamericano tenemos las reformas borbónicas y la inconformidad colonial. Por el otro lado también tenemos la Ilustración, la Revolución Francesa, que en la clase anterior les comentaba cuál era su importancia, y el aumento de los impuestos cobrados desde el otro lado del Atlántico, ya sea por España, por Francia, por Portugal o Inglaterra. Conducen a, por el lado hispanoamericano, levantamientos indígenas y criollos. Se caracterizan por control económico, protesta contra el gobierno y no buscan independencia. Entonces vamos a mirar por qué no más y que no buscan la independencia. Vamos a dar un ejemplo concreto. Y por el otro lado tenemos buscan la independencia y soberanía e igualdad, que es en el caso de las 13 colonias. Entonces el contexto no es tiene cosas parecidas y otras cosas que no. Entonces vemos cómo en Norteamérica se dio una organización en la cual unos colonos llegaron y organizaron las 13 colonias y se organizaron en la costa oriental de Norteamérica y crearon esas colonias, ¿cierto? Entonces el poder que representaba el rey de Inglaterra era más reducido. En cambio en la zona española pues se hacía toda la presencia, toda la organización política administrativa española. Entonces ahí se genera una diferencia. Entonces los colonos norteamericanos tenían un poco más de libertad para desenvolverse ahí entre ellos y entre sus comunidades, pero de igual manera cuando la corona británica quiere empezar a ejercer más autoridad sobre los colonos, empiezan a generar inconformidades, y está en este momento circulando en América y en Europa las ideas de la Ilustración, ¿cierto? Y eso es lo que empieza a generar la idea de acabar con las monarquías tanto en Hispanoamérica como en Norteamérica. Entonces vamos a mirar por qué dice en la parte de Hispanoamérica que se crean movimientos sociales productos del control económico. Hay protesta social, pero no buscan la independencia. Ejemplo, la revuelta de los comuneros. Entonces, de pronto hemos trabajado en la escuela lo que sucedió con Galán y la revuelta de los comuneros.
¿cierto? ¿Qué pasa? Se rebelan en un pueblo de Santander contra el mal gobierno. Entonces de ahí viene la frase, viva el rey, muera el mal gobierno, ¿cierto? Pero entonces no quieren la independencia porque creen ellos, asumen en el momento que el problema es quienes nos administran aquí, no el rey. De cierta forma siempre se vendió la idea de que el rey era bueno, de que el rey es el representante de Dios en la tierra y demás. Entonces, por ejemplo, la revuelta de los comuneros pretendía eso. Y asimismo, ustedes, como les decía hace un momento, muchas de las juntas de gobierno que se organizaron en América Latina lo que buscaban era preservar la soberanía del rey mientras volvía. ¿Sí? No se sabe si con la intención de que de verdad fuera a volver o que lo estuvieran dando por muerto y esa era la forma discreta de salirse de la unidad española. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese elemento de los movimientos sociales. ¿Qué son las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas son unas reformas que genera la dinastía de los Borbones después de llegar al trono en España. Entonces se supone que a través de esas reformas buscan hacer más eficiente la administración de las colonias. Entonces generaron unas dinámicas que levantaron más el resentimiento de los pobladores en América. Por ejemplo, empezaron a sacar a los criollos de la administración pública y de los altos rangos militares. ¿Qué son los criollos? Los criollos son los españoles nacidos en América. Entonces empieza a haber una distinción social, de superioridad de los españoles nacidos en Europa a los españoles nacidos en América. Por ejemplo, se empiezan a cobrar más impuestos y los criollos son como la élite protoburgués o pseudoburgués en América Latina, que empieza a crear como ese resentimiento y empieza, porque recuerden que este proceso de independencia también está en el marco de lo que se denominan las revoluciones burguesas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la independencia de la América española, causas, influencia de las ideas ilustradas, es muy importante ese elemento, la influencia del proceso de independencia norteamericana, porque pues, igual Norteamérica, las 13 colonias logran su independencia en 1776, incluso antes de la misma Revolución Francesa, que sucedió en 1789, el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, ya independiente, querían expandir sus mercados con las colonias americanas. Para eso, estos países, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos y después Francia también, apoyaron a las campañas libertadoras de Bolívar y San Martín para sacar a los españoles y poder instaurar relaciones de comercio con las nacientes naciones americanas. El descontento de los criollos, ya les había comentado anteriormente, fueron sacados de la administración pública y despojados de sus altos rangos militares. Entonces eso creó bastante resentimiento entre ellos. Y había un vacío de poder tras las abdicaciones de Bayona. ¿Qué pasa? Las abdicaciones de Bayona son un proceso en el cual cuando Napoleón invade España, pues hay una discordia tanto entre Fernando VII y Carlos IV, no recuerdo el número, que era su padre. Entonces, cuando Napoleón invade, uno renuncia en favor del padre y después el padre renuncia en favor del hijo, pero pues igual al final ambos terminan presos. Entonces eso genera un vacío de poder, que es lo que permite que se empiecen a organizar las juntas de gobierno. Entonces ahí vemos proceso en 1808 a 1825, se crean las juntas de gobierno, proclamaciones de independencia, guerra de independencia, pero ¿qué pasó? Napoleón perdió la guerra. ¿Sí? La caída de Napoleón llevó a la restauración de Fernando VII y Fernando VII va a venir, va a mandar gente a reconquistar todo aquel que se haga llamar independiente de la corona española. ¿Cierto? La derrota definitiva de los españoles ocurrió en Ayacucho en 1824. Principales líderes, vemos al cura Hidalgo y a Morelos en el Virreinato de la Nueva España, actual México, Simón Bolívar en el Virreinato de la Nueva Granada, San Martín en el Virreinato de la Plata. Consecuencias: fragmentación política y enfrentamientos entre los nuevos países. ¿Sí? Entonces, lo que les decía en un principio, no crea que esa división que tenemos al día de hoy siempre ha sido así, ¿no? Apenas se van los españoles, empiezan las disputas entre élites regionales por abarcar más y más territorio, quitarle recursos naturales a los otros. Entonces empieza una disputa entre los caudillos, que incluso esa misma lucha entre caudillos llevó a la disolución de la Gran Colombia en 3 países completamente distintos. ¿Cierto? España pierde todas sus colonias excepto Cuba, Filipinas y Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico, pero igual los termina perdiendo a finales del siglo XIX en una guerra con Estados Unidos, y las convulsiones sociales y el neocolonialismo.
Siguiente, ahí tenemos las juntas de gobierno. Tan pronto llega la noticia de que el rey ha sido capturado, entonces en Sudamérica y también en Centroamérica se empiezan a organizar las juntas de gobierno. Entonces ahí vemos cómo más o menos por los mismos tiempos se empiezan a organizar las juntas de gobierno. Hay que aclarar que no todas las juntas de gobierno eran leales al rey, unas se declararon abiertamente independientes de España. Por ejemplo, Monpós se asume como el primer pueblo libre de América porque en su resolución de la Junta de Gobierno del Cabildo ellos asumen que ellos son un pueblo totalmente independiente del rey y que no va a volver a ejercer su poder en ese territorio. En cambio otras son un poco más laxas, por ejemplo la de Santa Fe sí va a esperar a que volviera y así. Entonces pueden mirar y consultar qué características tenían esas juntas de gobierno. Yalila Leclerc pregunta, profesor, ¿cómo así virreinato? Virreinato era la división administrativa y política que tenían los españoles en sus colonias en América, ¿cierto? Tenían 4 virreinatos: Nueva España, que comprendía México y la parte de Centroamérica; el virreinato de la Nueva Granada, que comprendía la provincia de Santa Fe, la Capitanía General de Venezuela y la provincia de Quito; teníamos el virreinato del Perú, que compone el actual Perú y el Alto Perú, que es Bolivia; y el Virreinato de la Plata, que reúne a lo que es Argentina y Uruguay y Paraguay, si no estoy mal. Entonces así estaba dividido administrativamente el territorio. ¿Listo? Entonces ahí uno puede ver incluso en este mapa que está en este momento cómo está la división de los virreinatos y las capitanías. Entonces, Virreinato de Nueva Granada, Perú y La Plata, y la Capitanía General de Chile y Venezuela, que son como las primeras divisiones. A partir de esa misma división que crearon los españoles en el territorio es que se van a crear las nacientes naciones y estados en América. No, Indira Celedón, o sea, 2 reyes, no. Cuando se habla del rey, pues el rey en ese momento es Fernando, ¿cierto? Fernando VII, y está ya en Europa. Cuando se asume el virrey es como el segundo al mando o el representante del rey, pero no es rey. No quiere decir que hayan 2 reyes. Es como el siguiente en la línea de mando, el siguiente en la jerarquía. ¿Dónde queda Ayacucho? En Perú, actualmente. ¿Sí? Perú, Ecuador. Uy, qué pena, qué vergüenza con ustedes. ¿Qué queda al sur de Colombia? No, sí, Perú. ¿Con qué fin entregó? No, eso después lo vemos, tranquilo. Paul Ramos dice, yo no conozco nada de los países que actualmente conformaron las Guayanas. Las Guayanas son porciones del territorio suramericano que estaban controlados por Inglaterra, por Francia y por Holanda. Entonces llevan unos procesos completamente muy distintos, histórica y culturalmente hablando, en relación al resto de América Latina. No sé qué preguntó Aldemar. Ah, que con qué fin entregó Pastrana gran parte del Caquetá a las FARC. Eso es harina de otro costal, eso después lo podemos hablar. El propósito era para sentarse a hablar en una zona de distensión, pero pues, eso después lo hablamos. Perú, gracias, me lo confirma David Esteban Beltrán. Es que a veces uno aquí con tanto sala de chat y tanta imagen se enloquece, sí. Perú, gracias, Ayacucho en Perú. La Reconquista, entonces, ¿qué sucede? Se declaran juntas independientes, hay una serie de dificultades porque se organiza una junta central en España, si no estoy mal creo que es en Cádiz, donde van representantes de todas las juntas a decidir qué es lo que van a hacer. Pero en esas juntas obviamente también surge el factor social en el que los españoles europeos pretenden tener más autoridad y poder que los españoles americanos, lo cual no va a gustar. Para ejemplo de eso, ustedes pueden consultar, por ejemplo, el Memorial de Agravios, escrito por Camilo Torres Tenorio, en el cual manifiesta toda esta situación de desigualdad entre los delegados a la Asamblea en la Junta que se está realizando en España. Entonces, simplemente se devuelven para América a continuar con la idea de administrar aquí, mientras tanto, con unos principios basados en la Ilustración. Es hipotético decir que si de verdad querían independencia o decir que estaban esperando al rey era simplemente como para guardar la apariencia de no quedar mal y no romper con ese elemento monárquico, pero pues esos son discusiones y debates históricos que todavía ustedes los pueden encontrar en la bibliografía de los distintos autores. Entonces unos pueden decir sí, queríamos ser independientes, otros no, simplemente le estábamos guardando el puesto al rey. Todas las posiciones que pueden haber ahí.
¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando el rey de España, Fernando VII, fue liberado, porque como Napoleón simplemente lo encarceló, y al caer Napoleón en Waterloo, fue liberado. En 1814 regresó a España, organizó su ejército para impedir que las colonias americanas se independizaran. Esta ofensiva se conoció como la Reconquista Española de América y se extendió desde 1815 hasta 1819, poniendo fin a muchos de los intentos independentistas, pero las gentes que todavía buscaban la independencia se unieron a las campañas libertadoras comandadas por los distintos líderes militares, con lo cual concluyó el proceso de independencia, ¿cierto? Entonces, viene la Reconquista Española, por ejemplo, en estas tierras principalmente apareció el que está en la fotico, en la diapositiva a mano izquierda, que es Pablo Morillo, conocido como el pacificador, bajo cualquier medio, bajo cualquier situación, debía recobrar la autoridad del rey de España en estas tierras. Entonces, bajo este régimen de Pablo Morillo, prácticamente se capturaron y se ejecutaron a muchos de los próceres de la independencia. En ese caso, por ejemplo, de la Nueva Granada, de la actual Colombia, el Sabio Caldas o Policarpa Salabarrieta, pues fueron ejecutados durante este régimen del terror para supuestamente reconquistar y otra vez que todo el mundo terminara jurando lealtad al rey. El que aparece a mano derecha pues es el rey Fernando VII, ¿cierto? Entonces viene todo este periodo en el cual por medio de la reconquista, de la brutalidad militar y el terror, el rey pretendía tomar nuevamente el territorio americano. Entonces la forma en la que lo hizo fue lo que ya definitivamente terminó estallando en la idea de independencia. Ya no podemos esperar a que vuelva este man porque ya volvió y miren lo que está haciendo. Entonces tenemos que independizarnos tal cual como hicieron los haitianos en 1804 de Francia, o como hicieron las 13 colonias de Norteamérica en 1776. Nos toca montar rancho aparte porque con esa gente en Europa no se puede. Y ahí viene la idea y la aparición de las campañas libertadoras. ¿Listo? Campañas libertadores de América del Sur. Entonces tenemos principalmente los que mostraba yo en la imagen: Don José de San Martín y Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Ahí ve cada uno qué es lo que logra independizar. Logra independizar Argentina y Chile, el caso de San Martín. Simón Bolívar logra independizar Colombia, Ecuador y Venezuela. Recuerden que Panamá hace parte en ese momento de Colombia, pues hay que también. Don José de San Martín llega al Perú junto a un ejército de Argentina y Chile con la motivación de independencia. Recuerden que ahí veíamos después cómo se encontraban Bolívar y San Martín, porque Bolívar va en su expedición hacia el sur y San Martín va hacia el norte. En algún momento se encuentran. Simón Bolívar llega al Perú invitado por el Congreso con la fama de un dictador. Una vez en Perú, va a Lima para independizar al Perú el 28 de julio de 1821 y es gobernador provisionalmente. Estamos hablando de San Martín. Y Bolívar solo participa en las batallas de Junín, 6 de agosto del 24, y Ayacucho de diciembre del 24, ¿cierto? Entonces, entre San Martín y Bolívar son los próceres de la independencia en el Perú. Es decir, cómo se encuentra uno viniendo del norte, otro viniendo del sur, y en ese punto los peruanos fueron los últimos en recibir ese proceso de independencia porque el poder español se replegó y se concentró en el virreinato del Perú. Igual era donde más presencia hacía y porque el virreinato del Perú era el que representaba más importancia en relación entre el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato de La Plata. Entonces ahí es donde estaba más concentrado el poder del Perú, ¿cierto? San Martín renuncia al gobierno del Perú y se va a la Argentina, se retira, se da por jubilado y le entrega toda la batuta a Bolívar de continuar. ¿Listo? Después de vencer en las batallas, Bolívar se va a Colombia y dispuso la secesión del Gran Perú y la creación de la República de Bolívar, actual Bolivia, ¿cierto? Entonces separa lo que es el Perú y el Alto Perú, el virreinato, y crea un país para sí mismo. A partir de la creación de Bolivia y de la constitución de la misma Bolivia es cuando se empieza a pensar aquí en la Nueva Granada que Bolívar se chifló, porque se nombró presidente vitalicio. Entonces de una vez los opositores en la Nueva Granada empezaron a creer que él se iba a autoproclamar emperador, tal cual como había hecho Napoleón. Entonces empieza todo ese proceso en que los líderes y los caudillos políticos empiezan a pensar la idea de separarse del ideario de Bolívar, de una gran nación latinoamericana, porque para ellos Bolívar lo que creía era lo que estaba creando era un imperio. Entonces por eso tanto Flores en Ecuador, en Quito,
Páez en Venezuela y Santander en la Nueva Granada empiezan como a armar sus intrigas y sus ranchos aparte para separar ese proyecto que tenía Bolívar. Entonces ahí vemos independencia de los países de América Latina, intentos de integración como la Confederación Centroamericana, la Gran Colombia, el Congreso de Panamá, Confederación Peruano-Boliviana, pero eso por disputas de caudillos regionales y demás fue imposible o duraron muy poquito en el tiempo después de haberse logrado la independencia. Da origen a la organización político en torno a modelos extranjeros, políticos extranjeros. Entonces empieza la pelea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ser federales como los norteamericanos o centralistas como los franceses? Porque eran los dos únicos ejemplos a seguir después de un proceso de revolución o independencia. Y esto se vuelve la pelea de caudillos, ni siquiera la de ideas políticas, porque la población igual no es que fuera muy conocedora de los temas, entonces solamente los caudillos eran los que manejaban como las líneas ideológicas y políticas en la época. Genera una crisis económica, ¿por qué? Porque toda la plática se nos fue sacando a los españoles. Entonces, ¿qué nos queda? Asociarnos con las potencias nacientes del proceso de mercantilismo e industrialización, que principalmente se nos vuelven Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos ya nos llevan unas cuantas décadas de ventaja, entonces ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos a hacer economías exportadoras y seguimos reproduciendo el modelo económico español, ya no para venderle a España, sino para venderle a las nuevas potencias mercantiles e industriales. Entonces ahí, o sea, ¿desde dónde viene nuestro rezago? Desde ahí, ¿cierto? Porque los padres de la patria no se preocuparon por organizar un estado que tuviera más dignidad, sino que simplemente lo que quisieron fue quitarle el poder a los españoles, lo tomaron los criollos y siguieron reproduciendo las mismas dinámicas. O sea, solamente hasta como 1850 les da por decir que la esclavitud es ilegal. A ellos no les preocupaba mucho cambiar las condiciones socioeconómicas de estos territorios, simplemente querían recuperar su poder. Los criollos querían recuperar su poder, eso sí se lo sostengo aquí y en cualquier parte. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la primera pregunta y para poder terminar la sesión de hoy. Entonces dice, el historiador colombiano Germán Arciniegas plantea que en toda América las juntas de gobierno fueron el resultado de protestas populares y que la declaración de la independencia y que la declaración de la independencia de los líderes políticos del momento estaba impregnada del espíritu de la Ilustración. La causa principal de este proceso está en si Colombia hubiese sido colonizado por los ingleses, sería un país desarrollado. Eso es lo que ya se denomina en el campo de la historia hacer historia contrafactual. Uno no sabe qué hubiera podido pasar. Tendríamos un desarrollo parecido al de Estados Unidos, pero pues también depende de lo que usted entienda por desarrollado. Dice Andrés Hernández A. Manuel B. No, ya se quedaron dormidos. Que me voy. B, José, Linda, dice B, Alejo, Mariana Espinosa B, listo. Dice A, el sistema colonial que había creado profundas rupturas sociales e inconformismo. Puede ser. B, las ideas provenientes de Europa que ofrecieron modelos políticos y filosóficos a seguir. C, la mala administración llevada a cabo por los funcionarios de la corona, o D, la gran cantidad de impuestos que España obligó a pagar a sus colonias. Entonces, todas pueden ser, pero hay que mirar el contexto que nos está dando la pregunta y lo que nos está pidiendo la misma. Entonces dice, fueron el resultado de protestas populares y la declaración de independencia de los líderes políticos del momento estaba impregnada del espíritu de la Ilustración. La causa principal de este proceso está en B, las ideas provenientes de Europa que ofrecieron modelos políticos y filosóficos a seguir. ¿Por qué? Porque en el contexto me está hablando de la Ilustración. Entonces, a pesar de que todas pueden ser o que todas tienen un cierto grado de plausibilidad, la que está coherente con la afirmación que está en la pregunta es la B, porque nos habla, porque en algún momento dice que está impregnada el espíritu de la Ilustración. Entonces, por eso sería la B. Muy bien, muchachos.
los que acertaron con la B. Entonces vamos a saltar a la segunda pregunta. Abro comillas. Tengo sobre mi corazón la insurrección de América. No son los pobres indios los que la promueven, son los españoles criollos que no pelean por sacudir un yugo, sino por arrebatar un mando que envidian a la metrópoli. La frase anterior destacaba como móvil de la independencia americana. El correo, Mónica, el correo es socialesyciudadanas@puntajenacional.co. Listo. Socialesyciudadanas @puntajenacional.co. Ahí pueden empezar a enviar sus preguntas. Les juro que ahora sí las vamos a ver. D. Manuel, Juan, Mariana, Gustavo, D. Yalila, Alexander, Yalila, D. Sí, señor. La pregunta es bastante, me parece que sencilla en lo que está diciendo. Igual la afirmación que aparece entre comillas, al ser como tan cargada de sentimientos, no deja lugar a dudas de qué es lo que pretende expresar. Entonces podemos ver las difíciles condiciones en las que se encontraban los indígenas americanos, víctimas del maltrato, abusos y pesadas cargas fiscales. Cierto, en la afirmación de la pregunta lo están diciendo, pero lo que está cuestionando el que da la frase es que no es precisamente eso lo que está motivando la independencia. B. La discriminación cultural de la que se sentían víctimas los criollos. Eso es cierto, pero entonces en el contexto está hablando de que quieren arrebatar un mando que envían a la metrópoli. Entonces estamos hablando más de una relación política y no tanto cultural. En la B. C. El poder despótico que ejercía el rey sobre sus súbditos. Cierto, sabíamos que era un déspota y que cuando vino la parte de la reconquista fue un criminal completo, pero no está en el contexto de la afirmación de la pregunta. Tengan muy presente eso. A veces uno puede saber muchas cosas y entender mucho del tema, pero al momento en el que se enfrenta a la pregunta debe tener claro cuál es la información que le están dando y qué es lo que le está pidiendo la pregunta, porque por lo general la respuesta no se sale de eso que está descrito ahí, ¿sí? Entonces a veces uno se confunde y como uno tiene más conocimiento, uno cree y se deja confundir. Por eso uno termina pensando, no, esa pregunta tiene huevo porque las 4 pueden ser, ¿sí? Pueden ser en distintos contextos. ¿Y cuál es el contexto del que le está dando la pregunta? Entonces, a partir del contexto de la pregunta, entonces ahí sí se responde, ¿cierto? D. El deseo de poder que embargaba a las élites españolas nacidas en América. Los españoles nacidos en América se llaman criollos. Y la clave en la afirmación está en que no pelean por sacudir un yugo, sino por arrebatar un mando que envidian a la metrópoli. Entonces, la que se corresponde al contexto es la de el deseo de poder que embargaba a las élites de españoles nacidos en América. Unas sí, otras no, otras las encuentro en algunos documentos o en internet. Hay unas que sí son de mi autoría, pero trato de que sean repartidas, ¿vale? Entonces, muchachos, les recuerdo que están por ahí en disputa y en competencia unos kits que proporciona KeeperMate para aquellas personas que estén más activas y más comprometidas con la participación en las distintas clases. Ya saben que igual serán escogidos por los profesores para ser recompensados por su audiencia. Por favor, rieguen la bola, que se nos conecte cada vez más gente, para que háganos famosos, para que se suscriban también en el canal, vean los videos, las publicaciones, síganos en redes sociales y demás. No olviden que está el correo socialesyciudadanas@puntajenacional.co para que me remitan todas sus preguntas, porque pues igual yo trato de responderle a todos, pero pues igual me es muy complicado, toca hacer muchas cosas al tiempo y pues en volata. Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y esperamos vernos la próxima semana. Que tengan una feliz noche.